Entonces, como ves, ahí está casi como diciendo, no, pues era loser. Era un pobre perdedor, o sea, ¿por qué no usa apoyo? Porque simple y sencillamente se dedicó totalmente a la ciencia. Sí. Su ideal, su sueño era tuvo tiempo para matemáticas, al igual que Beethoven. ¿Sí o no? ¿Tuvo tiempo para la ciencia? ¿Cómo? Sí, pero a lo mejor tenía algo decía yo, por ejemplo, de Beethoven. Beethoven, nunca se casó. ¿Quién? Beethoven. No sé tampoco yo acerca de su vida privada. Sí estuvo muy enamorado y mal correspondido, pero ya de eso a que haya sido pues liberado, no lo dudo. Uno que sí era muy canijo era Schubert, Franz Schubert. Él sí, de hecho murió de sífilis. Franz Schubert, que tiene unas obras muy padres. Freddie Mercury, ¿no? No. ¿Él murió por eso? No, no, pero por ejemplo Beethoven, su musa era pues un ideal, dice que estuvo enamorado de una princesa, obviamente pues, ¿verdad? Como casi que tú. Y y hay unas películas por ahí de Beethoven, claro, a veces tergiversadas, pero que le llamaba su amada inmortal, una cosa así, que era la música. Dice que Cristian, ¿Por qué? no conoció el amor, pobre de Claro que sí lo conoció, o sea, ¿por qué no lo quiso? La princesa no lo quiso. Pero no necesariamente el hecho de tenerla como esposa, pues, no quiere decir que no haya conocido el amor. Pobre de Beethoven. No. ¿Usted no conoció a su esposa? Sí, pues simple y sencillamente, pues no. No sé. Es que el espíritu de Beethoven era muy atormentado por la infancia que tuvo. Pero qué feo es, ¿no? Cuando no te quieren. Bueno, es que él sí era muy querido, de hecho era muy admirado. A lo mejor no tanto querido, sino que sí muy admirado. De hecho, si le puedes apagar por favor, ingeniero. Claro. Él era amigo de príncipes pues, de Europa. Y se comenta que en una ocasión se enojó con uno de los príncipes europeos, creo que eran de los de casa de Austria, y le dijo, hay muchos archiduques, porque creo que era un archiduque, que eran solo los príncipes austriacos. Hay muchos archiduques, pero solamente hay un solo Beethoven. Así le dijo, así convenciendo. Pues, así era Beethoven, ¿no? Su amada inmortal. Pero inmortal en la música, en el arte, preferible. Sí, pero una personalidad muy atormentada. Bien, nos pide que averigüemos la continuidad de esa función, que obtengamos los puntos en los cuales la función es continua. Bien, igual que cálculo diferencial, ¿cómo le hacemos en cálculo diferencial? Esta es una función por partes, ¿están de acuerdo? Sí. Hay que analizar la continuidad en cada parte. Entonces, por ejemplo, la primera parte es continua en todos los reales, excepto en el origen, porque en el origen había división entre cero. ¿Sí están de acuerdo? Pero en todos los demás sí va a ser continua. Bien, pero no hay ninguna bronca, estamos descartando el origen. Y esta es una función constante. Esas funciones constantes son continuas en todos los reales, en todo el plano real, porque acuérdense que son dos variables ahora. ¿Sí? Pero nos dice que nada más vale esta parte en el origen. Entonces, el dominio de estas son todos los reales. Perdón, esta es continua en todo el plano real. Y esa también. Por lo tanto, la función
pensaríamos que es continua, pero no necesariamente es así. Las partes sí lo son. Entonces, ¿dónde pudiera no ser continua la función? Donde brinca, donde cambia. ¿Sí se acuerdan que eso también nos lo hacían en cálculo diferencial, no? Cuando era función por partes iban a averiguar la continuidad. Decían, a ver, la primera parte es continua en este intervalo, la segunda parte en todos, la tercera parte. Entonces, las tres son continuas en los intervalos que nos dicen. Entonces, probablemente donde existe discontinuidad, pues donde cambia. Acuérdense del salto de discontinuidad, ¿no? Entonces, ¿dónde cambia? En el origen. Por lo tanto, hay que averiguar la continuidad en el origen, porque de ahí en fuera, en todos los demás sí es continua. ¿Sí se entiende el rollo, no? Sí. ¿Sí? ¿Y la bolsita, ingeniero? ¿Y la bolsita? Y ahora no. Y ¿cómo ven? Ya se está haciendo, ya como que ya sacó las uñas el ingeniero, ¿verdad? No. Y nomás me ibas a dar a mí, ingeniero. ¿Cómo ven? No, qué mala onda. Entonces, para que sea continua en el origen, no te creas, ingeniero, es puro relajo. Y yo que te quería dar baje con unos picapresas. No piensa, ¿Me voy a comprar? a ver, ¿están de acuerdo, verdad? Sí. Bueno, lo podemos poner así. ¿Sale? Bien, ¿por qué? A ver, ¿cuál de las dos partes averiguaríamos lo del límite? ¿En la de arriba o en la de abajo? ¿En dónde averiguaríamos lo del límite? En la de arriba, ¿por qué? Porque el límite nunca toma esos valores, ¿verdad? Nunca toma los valores en el límite. Entonces, esa sería con el límite, ¿por qué? Porque debe de ser diferente del origen. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. Bien. Y entonces hay que hacerlo. Si hago sustitución directa, me queda 0 sobre 0. ¿Sí o no? Sí. Y entonces, pues ya dijimos, hay que hacer por todos los caminos. Me va a quedar x cuadrada por m cúbica, x cúbica. ¿Sí se acuerdan por qué, verdad? Porque estamos diciendo que todos los caminos en el origen lo podemos plantear como una recta que es mx. Y entonces aquí va a ser 2x cuadrada más m cuadrada x cuadrada. Y luego aquí me va a quedar m cúbica x quinta sobre x cuadrada por 2 más m cuadrada. ¿Sí? Entonces, me va a quedar el cubo. Límite cuando x, mx tiende a 0,0 de mx cúbica sobre 2 más m cuadrada. ¿Y esto cuánto me da? M por 0 sobre 2 más m cuadrado, pues me da 0. Sí existe el límite. El límite, pero espérenme, todavía no acabamos. Aquí lo hicimos por la recta, pero ¿quién me falta? Por el eje Y, ¿sí o no? Acuérdense que me falta el eje Y. ¿Con X y bolas? Exacto. Exacto, sí. 0, y, así. Entonces va a ser 0 al cuadrado por y al cubo. Bueno, así. Sobre 2 por 0 al cuadrado más y cuadrado. ¿Cuánto me da esto? Pues esto me da también 0. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Me da 0. Sí. Entonces, ¿qué significa que el límite existe? Exactamente. Existe y vale 0. Bien. Pero ¿qué pasa ahora? Falta la otra prueba.
Bueno, no la otra prueba, sino que ahora hay que evaluar la función en el origen. Y la función en el origen, ¿cuánto vale? Vale 1, ¿no? Y entonces, ¿qué significa? Que el límite es diferente a la función, porque este cuate vale 0 y este vale 1, son distintos. Entonces, ¿qué significa? Que no es continua. ¿En dónde? Pues en el origen, nada más. ¿Sí están de acuerdo? A ver, ¿nos ayuda, compañero? Gracias. Bien, ingeniero. No, pues, ya hasta el ingeniero dice, aquí me voy a poner en parcela yo a que mis compañeros puedan ir. No más peso vengo. ¿Verdad? ¿Sí se ve? ¿Se fijan qué bonito es eso? Qué bonita es la coherencia entre todos los. ¿Verdad? ¿Qué ejercicio? Es el ejercicio 37. De la página, perdón, del capítulo 14-12. Página 37 del 14-12. Sí, de hecho, ¿30 qué era? 37. Bien, aquí está. Miren. El límite es 0. No hay bronca. El límite es 0. Pero la función en 0 vale 1. Por lo tanto, es discontinua. Es discontinua nada más en el origen. ¿Vale? Bien, pues vamos a continuar. De hecho, Beethoven hizo un testamento. No que haya dejado sus pertenencias a sus familiares, sino donde explica el por qué tenía esa personalidad que lo hacía parecer como alguien amargado, como alguien huraño, ¿no? Porque sí, mucha gente lo empezó a tratar como que ya estaba loco, ¿no? Pero fue porque empezaba a dejar de escuchar. Entonces, pues él se frustraba, ¿no? Decía, no, pues es que soy músico y ya no escucho, ya no oigo, se amargó. Y eso fue lo que puso en ese testamento, que no es un testamento como hereditario, sino como que a la posteridad, ¿no? Incluso hasta hay una parte muy bonita que decía, a mí me hubiera gustado que me gritarles. Una carta final de que. ¿Mande? Una carta final. Sí, que decía, habladme más alto, gritadme que soy sordo. Bien, vamos a ver ahora lo de las derivadas parciales. ¿Qué es esto de las derivadas parciales? Pues bueno, es un tema muy, muy importante, fundamental. ¿Y a qué se refiere esto de derivadas parciales? Bueno, las derivadas que se estudiaron en cálculo diferencial se les suele llamar derivadas ordinarias. ¿Sí? ¿Por qué derivadas ordinarias? Bueno, porque cuando ustedes lleven la materia de ecuaciones diferenciales, van a darse cuenta que son ecuaciones diferenciales ordinarias. Prácticamente todas las que se ven en un curso son así. ¿Por qué? Porque no son con derivadas parciales. ¿Sí? Porque son con derivadas ordinarias. Derivadas de una variable dependiente y una independiente. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos funciones de varias variables, hablamos de derivadas parciales. ¿Y cómo es esto? La idea es que vamos a derivar con respecto a las variables independientes. Entonces, si son varias variables independientes y vas a derivar parcialmente con respecto a una de ellas, lo que vas a hacer es a todas las demás mantenerlas constantes y solamente derivar con aquella que estás considerando. ¿Sí? Obviamente a la función con respecto a esa que estás tomando en cuenta. Ustedes van a decir, pero esto como que se escucha raro, ¿no? Porque en realidad en la naturaleza podemos ver que sí, hay muchos fenómenos que tienen muchísimas variables, que dependen de varias variables, pero esa variación puede ser simultánea. ¿Sí o no? Sí. Simultánea. Por ejemplo,
el sonido de una sirena, por ejemplo, la variación del sonido, pues depende de varias cosas, depende de la temperatura del aire, depende de la distancia a la que esté la sirena, depende del movimiento de la misma sirena, si se va alejando, se va acercando. Entonces, pues ese sonido que yo voy a percibir depende de varias cosas que se están dando simultáneamente, no de forma parcial, así como diciendo, mira, mantén la distancia y el movimiento constante y solamente considera la temperatura, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Sí, efectivamente, esto es verdad, eso es cierto. Lo parcial pareciera que no ocurre en la realidad, efectivamente, pero vamos a ver más adelante que existe un concepto que se llama derivada total. Pero para sacar esa derivada total tienes que considerar las derivadas parciales porque es como sumarlas. Prácticamente se va a hacer eso, sumar. Entonces, pues sí, no está del todo mal, pero bien la apreciación que hacemos sí es correcta. Entonces, aquí, para explicar esto, tenemos esta tablita. De hecho, esto ya lo comentamos. Recuerden que las funciones de varias variables, sobre todo, las estamos estudiando cuando son dos variables independientes y una dependiente. Y esos valores los podemos registrar en una tabla de forma matricial. ¿Sí estamos de acuerdo, no? Sí. Sí, perfecto. Está súper bien. Entonces, vamos a suponer que yo quiero encontrar la derivada de, recuerden esto que es, esto es una tablita que ya hemos estudiado, es el índice de humedad-temperatura, el humidex, que está en función de la temperatura y de la humedad. Ya vimos que la humedad son los renglones, perdón, las columnas y la temperatura son los renglones. Entonces vamos a suponer que yo quiero encontrar la derivada de I, o sea, del humidex, pero con respecto a la temperatura. Yo sé que I depende de quién, de la temperatura y de H, de la humedad. Pero solamente voy a derivar cómo cambia con respecto a la temperatura. ¿En dónde? Aquí. En 125. ¿Y 125 qué corresponde? Corresponde a la derivada con respecto a la temperatura en 96,70. Acuérdense que primero pusimos la temperatura y luego pusimos la humedad. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Perfecto. Pero ¿cómo le voy a hacer? Porque no tengo una función. Yo sé derivar funciones. ¿Sí o no? Están las formulitas. ¿Cómo le voy a hacer aquí? Muy sencillo. Vamos a ver derivadas de forma numérica. Esto todavía no se ve en cálculo diferencial. No se ve, que yo recuerde, sí se puede comentar, pero no se analiza la derivación numérica, una variable, aunque sí se puede analizar y se puede estudiar. De hecho, creo que sí hay algunos ejemplos, que son cuando van sacando la secante y el punto se va acercando y entonces ya la secante se convierte en tangente, en cierto modo es eso. Pero aquí es exactamente lo mismo. Vamos a hacerlo de forma numérica. ¿Por qué? Porque tenemos datos registrados. Y esto es muy importante. Yo como ingeniero, generalmente no voy a tener una expresión matemática que me rige el comportamiento de un fenómeno. Lo que voy a hacer es registrar información, ¿sí o no? Y esa información la voy a utilizar para analizar el comportamiento del fenómeno que estoy estudiando. Entonces, ¿cómo es que voy a derivar? ¿Cómo es que voy a integrar si no tengo la función, si no tengo datos? Ah, también se puede derivar. Y es lo que vamos a ver. ¿Sí? Y claro, con esos datos incluso puedo ser capaz de obtener una función matemática. Que de hecho fue lo que pasó con lo de la teoría cuántica. Lo de la teoría cuántica, se vio lo de la teoría cuántica porque según la mecánica clásica o la física clásica, ciertos comportamientos del cuerpo negro no eran explicados por las leyes de la termodinámica. Porque según ese comportamiento debería de ir creciendo al infinito y eso no pasa. Lo que pasa es que llega a un valor máximo y luego empieza a caer. Entonces,
Max Planck, que fue el iniciador de esa teoría, registró esos valores de datos numéricos, y con esos datos numéricos sacó la función. ¿Sí? Entonces es un proceso que de hecho es el que comúnmente sucede. De datos obtener expresiones matemáticas. Bien, pero ¿cómo vamos a derivar? Primero que nada, ¿qué es la derivada? A ver, creo que ya lo preguntamos aquí. Bueno, eso es en una variable. La pendiente de la tarjeta le ponen un punto. ¿Ven? La razón de cambio. ¿Qué más? ¿Es un qué? En esencia, ¿qué es la derivada? ¿Límite? Un límite. ¿Sí o no? En esencia es un límite. Y si es un límite debe de existir por la derecha y por la izquierda. Entonces, si yo voy a derivar con respecto de t, significa que la humedad la voy a mantener constante y solamente voy a utilizar datos de t, porque le estoy tomando como variable. Entonces, si yo voy a sacar la derivada en 96,70, quiere decir que voy a cambiar con los datos más próximos por la derecha y por la izquierda. Si ustedes se acuerdan, la formulita de la derivada es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, yo tengo, acuérdense que h es el incremento, tengo que tomar el incremento más pequeño de la tabla, por eso es que lo hago por los valores más cercanos. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Sí. Bien. Entonces, voy a sacar la derivada por la derecha. El 96,70. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Va a ser igual, primero lo voy a poner así, con toda la fórmula. Primero que nada va a ser una aproximación. Cuando yo derive o integre numéricamente, va a ser datos aproximados. Eso hay que entenderlo. ¿Sí? Y claro, entre más datos tenga, pues le va a dar una mejor aproximación. ¿Sí? O entre más cercanos sean esos datos. Bien, entonces si yo sigo la formulita, ¿sería qué cosa? Sería el I en 96 más. ¿Por qué 96 más? Porque quien está cambiando es la temperatura. 96 más ¿cuánto cambió? Más 2. Y la humedad se mantiene constante en 70. ¿Sí? Fíjense que esto viene siendo el equivalente a esto. ¿Te puedes apagar el qué? Gracias. Bueno, mejor no, porque sí, mejor no, porque vamos a estar ahí, A ver, ¿puedes tapar? A ver, yo le tapo. Así vamos a estar ahí moviendo. Bueno. A ver, hay alguien ahí que se lo ponga, por favor, ¿no? Y de 96,70. Gracias, ingeniero. Perfectísimo, no. Chulada. A ver, nada más que ya no vamos a poder ver, pero fíjense, era 96 más 2,70. ¿Sí o no? Sí. Menos el 96,70. Esto está sin cambiar y esto está cambiando. Ahora, ¿cuánto fue el cambio? El cambio en la temperatura fue de 2. ¿Sí se entiende? Bien. ¿Cómo sería por la izquierda? ¿Cómo sería por la izquierda el 96,70? Bueno, ahorita lo voy a poner, pero el dato que estaba aquí correspondía a 94. A la temperatura el 94. Entonces, ¿cómo estando en 96 llego a 94? Pues si le resto 2. ¿Verdad? ¿Sí o no? Aquí está sin cambiar. ¿Y cuánto valió ahora h? Menos 2. Entonces, si se fijan cómo estamos aplicando la definición, nada más que con dos variables, estamos manteniendo constante aquí a la h, a la humedad, y la que está cambiando es la temperatura. ¿Sí? Pero lo estamos haciendo por la derecha y por la izquierda. ¿Quién sería por la derecha? Pues el que es más grandote. Sí, porque ustedes van a decir, a ver, pero es que aquí no hay derecha ni izquierda, y arriba y abajo. ¿Sí o no? Bueno, en este caso sería el de abajo, por el orden que lleva la tabla.
¿Sí o no? Por ver que ya la tabla, ese es el más grande por la derecha, ese es el más pequeño por la izquierda. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí, yo lo quito. Ahora que entonces, ¿cuánto me da esto? 133 menos 123, no, 125. 125 entre 4, entre 2. 10. ¿Cuánto me da? 4. ¿4? Bien. Y luego por la izquierda sería esto. Recuerden que este es 94,70, que es este valor, el de la izquierda, si se fijan, ¿verdad? El más pequeño, cercano. Entonces va a ser 118 menos 125, ¿no? Sí. Sí. Sobre menos 2. ¿Cuánto me va a dar? 7 medios. 7 medios. Bien. Entonces ya saqué la derivada por la derecha y la derivada por la izquierda. ¿Cuánto va a ser en sí la derivada? Pues es el promedio. Es el promedio de las dos. El promedio de la derecha con el de la izquierda. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto me va a dar? 3.75, ¿no? Sí, 3.75. Y aquí está. Mira, ahí saca la derivada. Aplica la formulita más bien. Y aquí ya la saca por la derecha, por la izquierda, y hace una aproximación de la derivada. 3.75. ¿Sí? Entonces, fíjense, no es difícil derivar de forma numérica. Claro, es un valor aproximado. Y sería más exacto entre más cercanos estén esos valores. ¿Sí o no? Sí. Bien, pero ahí está cómo podemos derivar numéricamente. Y eso es importante. Ahorita vamos a ver que pues esto tiene muchas aplicaciones. ¿Sí lo podemos borrar? ¿Sí? Entonces no es complicado. Porque les digo, casi se fue hasta dice uno, viendo el video, no, pues quiere decir que no funcionaba. Yo no, ya le veo jugando con sus compañeritos, yo no le veo un balonazo ahí. Por eso que no peguen ahí, no peguen. Porque son los más cercanos, mira. Yo quiero calcular la derivada con respecto de t. Entonces, es en este punto que es 96,70. Voy a derivar con respecto de t. La humedad permanece fija, no cambia. Lo que sí va a cambiar es t. ¿Sí? Entonces, si te fijas, recuerda que la derivada es un límite. Hay que sacar la derivada por la derecha. De hecho, acuérdense que eso existe. Límite por la derecha, derivada por la derecha, límite por la izquierda, derivada por la izquierda, ¿sí o no? Sí. Obviamente aquí h no vale 0, por eso es que es una aproximación. H vale 2, porque está de 96 a 98. Allí es por la derecha, porque es más grande. Y por la izquierda es de 96, es 90,94. ¿Sí? Por eso es que tomamos estos dos. Si yo derivara con respecto a la temperatura, perdón, con respecto a la humedad, ¿qué va a pasar? Que ahora la temperatura va a estar constante y lo único que va a cambiar es la humedad, por lo tanto, con estos dos sacaría la derivada ¿por dónde? Por la derecha y con estos dos por la izquierda. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? ¿Verdad? Si derivara con respecto de h.
¿Sí se entiende? Sí. Bien. Ok. Entonces luego viene esto de acá, que viene siendo precisamente la definición de la derivada parcial. Vean, esto que tenemos aquí, eso lo voy a borrar, si gustan. ¿Qué nos dice? Si f es una función de dos variables, su derivada parcial son funciones f subíndice x. Si se fijan que aquí a la parcial con respecto de t le puse subíndice t, ¿sí o no? Sí. Si hubiera sido la derivada parcial con respecto de la unidad, le pongo subíndice h. Entonces, la derivada parcial con respecto de x y la derivada parcial con respecto de y se definen de esta forma. Si se fijan en la definición de la derivada, ¿por qué? Porque con la derivada con respecto de x, esta es con respecto de x, la que cambia es x, cambia de x a x más h, mientras que la y no. ¿Verdad? Y eso lo dividimos en por cambio. ¿Sí? Y luego, si voy a derivar con respecto de y, x no cambia. La que cambia es y de y a y más h. ¿Sí? Sí. Entonces, esa es la expresión para las derivadas parciales en forma de límite. Ahora, vamos a ver una cosa importante, que son las notaciones. Las derivadas parciales se pueden representar de la siguiente forma. Vamos a decir que f de x, y es z. Y de hecho así lo hemos también estado manejando. ¿Verdad? Z es función de x y y. Bien. Por lo tanto, yo puedo derivar a z con respecto de x. Ya vimos que así se pone. O también lo puedo poner así. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que z es f de x, y. Pero aquí vamos a ver una notación muy famosa que es de esta forma. Parcial de z con x. O también la puedo poner así. Parcial de f con x. ¿Sí? Este simbolito, ese simbolito es una D deformada. ¿Sí? Es una D deformada. Que se utiliza para definir diferenciales parciales y derivadas parciales. Y a quien se le ocurrió, si mal no recuerdo, fue un matemático alemán que se apellidaba Jacobi. Sí, Jacobi creo que fue el que introdujo esta notación. ¿Sí? También se llama destilado. ¿Sí? También yo la conozco como destilado. ¿Qué? Destilado, así la conozco. ¿Destilar? Destilado. ¿Sabes cómo se escribe? No, así es. Destilada. Ajá. Ya, yo dije que era el otro matemático, dije otro matemático. Ok, destilada o de deformada, sí, perfecto, sí. Pero es una D. Entonces, si mal no recuerdo, creo que el que la propuso fue Jacobi y se basó en la notación de Leibniz. Porque acuérdense que para Leibniz las diferenciales son así, ¿sí o no? Para Leibniz. Y para Jacobi, pues esta va a ser así y esta pues va a ser así. De esa forma, diferenciamos derivadas parciales, bueno, diferenciales parciales de diferenciales ordinales. ¿Sí? Y es muy usual esta notación. Entonces, vean, las podemos representar también así. Ahora, si yo digo con respecto de y, pues va. Pues es así. Parcial de z con y, parcial de f con y. No hay problema. ¿Sí? Cualquiera de las dos notaciones está perfecta. Bien. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para encontrar derivadas parciales? Bueno, aquí nos dicen unas recetitas. Número 1, para encontrar la derivada parcial de f con respecto de x, mantén a y como constante y deriva f de x, y con respecto de x. Para encontrar la derivada parcial con respecto de y, mantén constante a x y deriva f de x, y con respecto de y. Esa es la derivada parcial. Ahorita vamos a ver cómo funciona esto. Ahora, ¿qué interpretación tienen las derivadas parciales? Pues es exactamente la misma que la derivada
que dieron el cálculo diferencial. Aquí ya nos acordó su compañero, la derivada, el cálculo diferencial, era la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. ¿Sí o no? ¿Sí? Esa era la interpretación geométrica. Pues va a ser exactamente lo mismo aquí, nada más que con ciertas variantes. ¿Como cuáles? Primero que nada, la gráfica de una función de dos variables es una superficie. ¿Sí o no? Es una superficie. Entonces aquí no es curva, sino superficie. Y entonces la derivada parcial de z con respecto de x va a ser la pendiente de la recta tangente, cuya proyección en el plano XY es paralela al eje X, paralela al eje X. O sea que vendría siendo la pendiente de T1. ¿Por qué? Bueno, si se fijan, aquí tengo la superficie, tengo un punto donde voy a derivar, donde voy a obtener esa derivada parcial, ¿sale? ¿Qué pasa? Que en ese punto de la superficie existe una recta tangente. Y la pendiente de esa recta tangente va a ser la derivada parcial. Pero aquí hay una cosa. Si se fijan, aquí hay infinitas rectas. Aquí nada más tenemos dos, pero puede haber infinitas. ¿Sí o no? Bien. Ahorita vamos a ver por qué se toman nada más en cuenta estas dos, pero ahorita lo van a poder deducir. Si se fijan, T1 es una recta cuya proyección en el plano XY sería esta sombra. ¿Sí o no? Su proyección en el plano XY es paralela a X. Entonces, ¿qué sucede? Que allí esta recta tiene por ecuación ¿qué cosa? Y igual a una constante. ¿Sí o no? Toda recta perpendicular a Y es un valor de Y constante. ¿Sí? Entonces estoy manteniendo constante a Y, por lo tanto va a ser la derivada parcial con X. ¿Sí? La pendiente de esa recta. Bien. Si yo, por ejemplo, ahora derivara con respecto a Y, pues ¿qué pasa? Que voy a tener esta recta T2, y esa recta T2, su proyección sobre el plano XY es esta recta, cuya ecuación es ¿qué? Un valor constante de X. ¿Sí? Entonces estoy manteniendo constante a X, pero que le está variando en Y, por eso es que la pendiente de esa recta T2 va a ser la derivada parcial con respecto de Y. ¿Sí estamos? Sí. Mira, aquí está, por ejemplo, esta es la pendiente de esta recta, la derivada parcial con respecto de X, la pendiente de esta recta, la derivada parcial con respecto de Y. Y bueno, pues vamos a dejarle toda una vamos a dejarle aquí que pasen buena tarde. Gracias. Gracias.